Hola, hoy vamos a aprender un poco sobre los tiristores, más que nada en su funcionamiento en continua. ¿Sí? El tiristor es un dispositivo de disparo, el cual se puede modelar como un diodo activado por una entrada llamada gate o compuerta. Es decir, acá tenemos el símbolo, ¿sí? Ánodo, cátodo y gate, o sea, es un diodo con una compuerta de más llamada gate. ¿Sí? Este elemento también se lo suele llamar SCR, por sus siglas rectificador controlado de silicio. Esto es en inglés, por eso está al revés. ¿Sí? También se lo suele llamar como un relé de estado sólido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos en sus principios vinieron a reemplazar los relés. ¿Sí? Justamente porque el problema de los relés es que al tener un activamiento electromecánico, ¿sí? Es decir, tengo una chapita, ¿sí? Que se mueve, conecta y desconecta, ¿sí? Eso lo que hace es que esa chapita, con el movimiento y los golpecitos, se me terminen rompiendo. O sea, tiene una vida útil bastante corta si lo comparo con los tiristores. ¿Sí? En cambio, el tiristor, ¿sí? Eh, funciona, o sea, hace el mismo trabajo, pero ¿sí? Se maneja electrónicamente, así que no tiene prácticamente desgaste. ¿Sí? Ojo, no confundir con los transistores de unión programable. ¿Sí? Estos se los suele llamar, para diferenciar, ¿sí? Un diodos de compuerta catódica, ¿sí? Porque fíjense que la compuerta está en el cátodo, ¿sí? Los PUT, ¿sí? O transistores de unión programables, ¿sí? Tiene una compuerta acá, por eso se lo llama de compuerta anódica, ¿sí? Así a no confundir los símbolos. ¿Sí? La estructura interna del tiristor, ¿sí? Vendría a ser como dos tiristores, dos diodos, ¿sí? Unidos, PN, PN, ¿sí? En la parte P1 me va a salir la compuerta gate. Para entenderlo mejor, vendría a ser como si fueran dos transistores conectados de esta forma, ¿sí? Cuando yo quiero hacer que circule corriente, ¿sí? De ánodo a cátodo, como un diodo común, ¿sí? Fíjense que esto no va a poder ser porque este está bloqueado, porque no tiene corriente, y este tampoco, no tiene corriente base. Entonces, esto se va a activar cuando yo le inyecto una corriente en la compuerta, en gate, ¿sí? Que me hace que se me active este transistor y se me active este transistor, ¿sí? Y así es como se empieza a conducir este tiristor, ¿sí? Para el caso de los tiristores y los triacs, que lo vamos a ver en otro video, pero son, digamos, un triac es un tiristor, pero para alterna. Eh, a la activación de los tiristores lo llamamos cebado, y a la desactivación de los tiristores lo llamamos descebado. ¿Sí? Es una nomenclatura que se usa. ¿Sí? Una cosa de los tiristores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver acá, es que una vez cebado el tiristor, ¿sí? Yo no lo puedo descebar. ¿Sí? Ahora vamos a ver con su curva. Vamos a ver primero eh, cuáles son las formas de cebar el tiristor, ¿no? Nos ayudamos con su curva. Y acá tengo un par de anotaciones. Por ejemplo, la primera dice: el tiristor se ceba o activa si hay una corriente en su compuerta, salvo que ésta supere una tensión crítica B0. ¿Sí? No recomendable cebarlo de esta forma, ya que se puede destruir. ¿Sí? Es decir, esto que se ve acá sería la tensión entre ánodo y cátodo en el tiristor, ¿sí? Y esta es la corriente del ánodo, ¿sí? O la que pasa por el tiristor. ¿Sí? Y acá tengo representado lo que son las corrientes. Fíjense que yo voy teniendo diferentes tensiones entre ánodo y cátodo, y mientras más grande la tensión entre ánodo y cátodo, la corriente compuerta para cebarlo va a ser más corta. Fíjense que mientras está descebado la corriente es casi cero, ¿sí? Y una vez cebado, ¿sí? Baja la tensión entre ánodo y cátodo, porque se comporta como un diodo, aproximadamente 0,7, 0,75, ¿sí? Y la corriente empieza a circular.
Es decir, para que quede más claro, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta curva es la misma curva de un diodo, nada más que está interceptada por la curva de la compuerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo una tensión ánodo y cátodo llamada B0, que es la máxima que puedo soportar, ¿sí? Esta se va a cebar, ¿sí? Aunque no haya corriente de compuerta, ¿sí? O sea, va a ser el caso único en que yo cebo el tiristor sin una corriente de compuerta, ¿sí? Esto, si bien se está cebando, es malo porque puede destruir el tiristor, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta, es una forma de cebar, pero no es la mejor, es la que siempre vamos a tratar de evitar. Ahora, algo que podemos sacar de esta curva es cuando mayor es su tensión ánodo y cátodo, menor será la corriente necesaria para cebarlo, ¿sí? Fíjense que acá esta tensión, ¿sí? Es más chica que esta tensión y es más chica que esta tensión, ¿sí? Pero esta corriente es más grande que esta corriente y es más grande que esta corriente, que es igual a 0, ¿sí? Eso es bueno porque mientras más grande la tensión, menos corriente o menos potencia para cebarlo voy a necesitar. Ahora, esto es lo que decía, una vez se da el tiristor no se desactiva si se retira la corriente en la compuerta. Solo se desactiva si su tensión ánodo y cátodo se hace más chica que BH, llamada tensión de mantenimiento, o si su corriente ánodo y cátodo se hace más chica que IH, o llamada corriente de mantenimiento, la H de holding, ¿sí? Mantenimiento en inglés. Es decir, yo cuando empiece, tengo el tiristor esté apagado, voy a tener una tensión, ¿sí? Entre ánodo y cátodo, supónganse que estoy acá, ¿sí? No va a pasar corriente. Cuando le inyecto una corriente en la compuerta, el tiristor se va a cebar y va a conducir como si fuera un diodo común, ¿sí? Ahora, la corriente suele ser un pulso chiquito, ¿sí? De corta duración. Normalmente se usan señales de diente de sierra, ¿sí? Para pegarle un pulsito que arranque y listo, ¿sí? Esto es, digamos, una ventaja comparada con los transistores, ¿no? Pues los transistores, para estar activados, necesitan todo el tiempo tener una tensión en su base, ¿sí? En su compuerta, si es un MOSFET. En el caso del tiristor no, con un impulso ya queda activado, ¿sí? Siempre y cuando la tensión entre ánodo y cátodo sea mayor a una BH, que es la tensión de mantenimiento, que depende del tiristor, va a estar en su hoja de datos, y su corriente entre ánodo y cátodo sea mayor a IH, ¿sí? O sea que el tiristor me va a quedar encendido a no ser que me baje mucho la tensión o me baje mucho la corriente. Y esto va a ser algo importante cuando yo lo quiera descebar. Ahora, el tiristor tiene una tensión inversa de ánodo y cátodo máxima que si se supera termina destruyendo el tiristor, igual que un diodo. Tener en cuenta este parámetro cuando se trabaja en alterna, ¿sí? O sea, esto no deja de ser un diodo en el sentido de que tengo que tener en cuenta qué tensión estoy manejando para no superar esta tensión porque se me quema el diodo, ¿no? Y obviamente también su corriente máxima entre ánodo y cátodo. O sea que solo se utiliza un disparo para hacer el tiristor y no una tensión continua como los transistores o relés. Se suele usar generadores de disparo o señales de diente de sierra para el disparo, ¿sí? Esto es lo que yo le estaba comentando. Ahora, acá tengo un circuito común de disparo, ¿sí? O cebado y descebado, y bastante básico. Tengo una tensión, un motorcito, tengo el tiristor y lo voy a usar otro tiristor para descebar. Ahora, para cebar esto es fácil, ¿no? Tengo una tensión, ¿sí? Una resistencia para limitar la corriente, ¿sí? Y la compuerta. Para calcular esta resistencia es fácil, ¿no? Es la tensión de acá, que en este caso son 5 volts, menos la tensión, ¿sí? Entre cátodo y compuerta, que es más o menos 0,7, 0,75, depende del tiristor, igual aparece en la hoja de datos, ¿sí? Dividido la corriente que necesita el tiristor para su compuerta, ¿sí?
en la hoja de datos le va a aparecer el tristor cuál es su corriente de compuerta necesaria para que este se cebe o active. Bueno, una vez activado, ¿no? El tristor se debería comportar como un cable, ¿sí? O sea, esto estaría conectado a masa, el motor estaría funcionando, ¿sí? Y esto que yo tengo acá, que es una red RC, lo que va a pasar es que se me va a estar cargando el capacitor, ¿sí? Esto porque estaría también conectado a masa a través de R1, ¿sí? Y lo que yo tengo que tratar de lograr es que la constante R1 por C1 debe ser suficientemente pequeña para que el capacitor se cargue rápidamente, ¿sí? O sea que esto se cargue bastante rápido, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es las tensiones máximas del capacitor, ¿sí? Una vez que el capacitor se cargue, no va a circular más corriente por acá, ¿sí? Entonces es como si no existiera, o sea, no me va a variar nada en el circuito. Va a ser un circuito, digamos, auxiliar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero descebar o apagar este tristor? ¿Sí? Por más que yo ponga en cero, ¿sí? O le dé muchos pulsos acá, no va a pasar nada, va a ser cebado, ¿sí? Lo que tengo que lograr, ¿no? Según su curva, era que entre ánodo y cátodo haya una tensión menor a la BH o tensión de mantenimiento. ¿Sí? ¿Esto cómo se logra? Poniéndole una tensión entre ánodo y cátodo, ¿sí? Forzadamente, menor que esa tensión. Esto se logra, ¿sí? Cuando yo aprieto acá, ¿sí? Cuando aprieto acá, este tiristor se me va a activar y va a hacer que este capacitor quede en paralelo, ¿sí? Al tiristor, ¿sí? Esto se me había cargado a 12 volt, ¿sí? Entonces el ánodo y cátodo va a tener una tensión de menos 12 volt, ¿sí? O sea que menos 12 volt obviamente es más chica que la tensión de mantenimiento, o sea que ese tiristor se va a descebar, ¿sí? Se va a apagar, ¿sí? Esa es la forma básica de descebar un tiristor. Acá tenemos un motor, ¿sí? De alterna, ¿sí? Lo que estamos haciendo es controlando el apagado y encendido de este motor, ¿sí? Mediante un tiristor, ¿sí? Obviamente, digamos, este motor es de alterna, ¿sí? Pero el tiristor solo es para continua. Entonces, ¿qué se hace? Se puede ponerle una red, ¿sí? un puente de diodos, ¿sí? Y colocarle el tiristor. Esta es la misma red, ¿sí? De cebado y descebado. Y esto, digamos, es una red para modificar algunas características del motor o de la carga, que lo vamos a ver en otro video cuando vemos el trigger, ¿sí? Que me ayuda a que funcione mejor, ¿sí? Pero este es, no es el circuito básico para encender y apagar una carga para alterna, ¿sí? Lo único que va a cambiar, ¿sí? Son los valores de capacitor de resistencia, ¿no? Los valores de tensión máxima, ¿sí? Acá le podría poner un diodo para que no me inyecte tensión alterna, ¿sí? Y el valor de esta resistencia R4 dependiendo de la compuerta, de la corriente compuerta que necesita el tiristor que estoy usando, ¿sí? Acá esto lo simulé en Pro Tools para que se vea cómo queda la señal, ¿sí? Una rectificada de doble onda, ¿sí? Y ahí terminaré nuestro análisis en continua.